Amados, buenos días. Fíjese qué interesante es esto. Estamos hablando acerca de este pasaje de Éxodo 4:2, en donde Moisés se sentía incompetente y que le faltaba todo para poder hacer lo que Dios le pedía. Y Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Y Moisés le respondió, una vara. Y entonces Dios usó esa vara para hacer milagros, para escribir historia que sigue replicando hasta el día de hoy, para transformar corazones. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ni una vara? Cuando no tienes más que una idea. El día de hoy le quiero hablar de alguien que es uno de mis personajes favoritos, que tengo la esperanza que haya entregado su vida a Dios, pero que se agarró de lo único que tenía, una idea. Amados, muy buenos días. Mire, muchas veces usted y yo solemos decir, es que los pensamientos de los hombres no son como los de Dios. ¿Sabe qué? Sí es cierto. Pero en ningún lado dice que nosotros no podamos tener los pensamientos de Dios. Al contrario, Dios nos puede enseñar a pensar como Él. Y le decía en la introducción de este video que a veces es interesante que nos pongamos a pensar que de no tener nada como una idea podemos servir al mundo entero. En los años 80 había un joven que tenía la idea de algo que para usted y para mí el día de hoy es lo más común del mundo, que se llama computación personal. Quiere decir, cada uno de nosotros tenemos una computadora personal, empezando por nuestro celular, que tiene más, o sea, su celular y mi celular tienen más tecnología que la que llevó al hombre a la luna. O sea, imagínense cuánto tenemos ahí. Y esto viene de un concepto que se llama computación personal. Y este fue un concepto que daba vueltas en la cabeza y en el corazón de Steve Jobs con la intención de servir a las personas. Quería poner la tecnología en las manos de las personas para hacer su vida más fácil. Esto a veces pareciera difícil de creer porque ahora hay tantas teorías de la conspiración, de que todo es para sacarnos dinero y para tener control de nuestra información. Le aseguro que en los 80s esto no era así. Nadie estaba pensando en que en un día todo se podría manejar por algoritmos, etc. Pero ¿sabe qué? Sí se podía pensar en el hecho de que podríamos tener tecnología portátil que se convirtiera en tecnología personal. Y el sueño de Steve Jobs, con 0 pesos, 0 centavos, en la cochera de sus papás, era poner la tecnología en las manos de cuantas personas pudiera ser posible. Y si se da usted cuenta, Steve Jobs logró cosas impresionantes. Fue la primera persona en poner en el mercado una computadora que se pudiera llevar a todos lados. Fue la primera persona en poner en las manos del mundo un mouse que para usted y para mí el día de hoy es lo más básico y lo más normal. Fue la primera persona en poner un teléfono sin teclados. Fue la primera persona en poner en las manos del mundo una tableta, la cual puede ser usada para libros, para entretenimiento, para productividad y lo que sea. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenía en sus manos? Una idea, ni siquiera tenía una vara como Moisés. Y esto viene a colación, amados, de que lo que tenemos empieza a tomar forma en el momento en el que decidimos ponerlo al servicio de los demás. Lo que tenemos tiene que tener el propósito de servir a las personas, tiene que tener el propósito de llegar y hacer la vida mejor. La Biblia dice que somos la sal del mundo, y esto es algo que me emociona mucho porque la sal solamente tiene un propósito cuando hablamos de comida. Si usted le pone sal a un pedazo de carne recién salido del asador, esa carne va a saber más a carne. La sal exalta los sabores. Entonces, cuando dice la Biblia, ustedes son la sal del mundo, quiere decir la vida de las personas
es mejor a causa de nosotros. Y si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿sí? Steve Jobs hizo la vida de las personas mejor con la pura idea que tenía, porque los recursos no los tenía. Pero todo negocio y toda idea, amados, va a tener éxito y va a prosperar en el momento en el que decidimos servir a las personas. Muchas veces empezamos en los trabajos o muchas veces empezamos en los negocios con la intención de hacer dinero. Pero ¿sabe qué? El dinero vendrá como una consecuencia de que decidamos servir a otros. Este es un gran ejemplo. Moisés empezó con las limitaciones de ser tartamudo, de no tener un peso en que caerse muerto y de que no tenía en sus manos más que una vara. Y Dios le dijo, con esa vara vamos a transformar el mundo, porque esa vara la vas a poner al servicio de los demás. Y ¡pum! En ese momento, amados, en ese preciso momento, todo cambió. Ahora se lo pongo a usted enfrente. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Y cómo lo va a poner delante de Dios para servir a los demás? Porque ahí habrá de ejecutarse ese cambio en su corazón, en sus posibilidades y en su relación con Dios. Nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.